En el vídeo de hoy os voy a hablar de la prueba oral, la entrevista. Para mí personalmente esta prueba me parece la más importante y porque es la más importante me parece la más difícil. Ahora lo que habéis tenido que hacer es un examen, enviar una renta y las notas. Y las notas que sacasteis en el curso de tercero de la ESO. Entonces, en el fondo, estas fases no dependían tanto de vosotros. Lo que quiero decir es que la renta no es algo que depende de ti. Las notas que sacaste en tercero de la ESO ya las sacaste, ya no puedes hacer nada, para mejorar eso. La entrevista es que al final todo depende de ti y yo quiero hacer este vídeo para ayudaros a vosotros desde mi experiencia. Quiero insistir en lo que esto es lo que yo viví y lo que yo creo que es bueno. Ahora, hay 499 más becados que pueden pensar, obviamente, muy distinto a mí y que nuestras entrevistas fueron muy distintas. Bueno, pues la entrevista la realizan unos expertos en intercambios. La entrevista se hace vía Skype y nada, entonces a vosotros os darán un día y una hora en la que tendréis que estar preparados a empezar la entrevista. Os llamarán, vosotros cogeréis la llamada y empezará vuestra entrevista. Entonces, la entrevista básicamente lo que tenéis que hacer es prepararos un tema, como algo de lo que vais a hablar durante 3 minutos, no más de 3 minutos, ¿vale? Este tema es tema libre, podéis hablar de lo que queráis, podéis hablar de un viaje, podéis hablar de un deporte que hacéis, podéis hablar de vuestro verano en Grecia, podéis hablar de los coches, podéis hablar de lo que os gusta cocinar, podéis hablar de la música, podéis hablar de cantar, podéis hablar de leer, podéis hablar de la comida, podéis hablar de los latidos, podéis hablar del césped, podéis hablar de los estuches, podéis hablar de lo útiles que son las cremalleras, podéis hablar de lo que queráis, tema libre, completamente libre. Recomendación: tenéis que hablar de algo que conozcáis, porque aunque vosotros supuestamente os vais a preparar vuestro tema, los nervios son muy malos y puede llegar un momento en el que estéis en la entrevista que digas, ostras, que se me ha olvidado todo lo que tenía preparado. Entonces, en ese caso, pues que podáis defenderos y que no necesitáis tener un papel al lado para ver lo que vais a tener que decir. Eso sí que es verdad que yo recomiendo, bueno, yo tenía mi redacción toda hecha y yo ya me la tenía pues bastante leída, yo ya me la sabía y todo eso. Y luego si os queréis poner pues unos puntos claves el día de la entrevista al lado del ordenador o del iPad y tenéis los puntos ahí claves para que no se os olvide, pues ponéroslo. Yo la verdad es que no lo quería tener porque no quería mirar el papel. Ese tema tiene que ser en inglés. Y porque es en inglés, yo la verdad hice mi redacción y todo eso y yo me fui a mis profesoras de inglés para pedirles un poco de ayuda con el tema de la gramática y de las frases que había utilizado, porque me sonaba, digo, es que esta frase yo creo que no se dice así. Y mi profesora pues efectivamente me dijo, no, Olivia, esto está gramáticamente mal, utiliza esto. Entonces la verdad es que siempre está bien, yo creo que tener una profesora o alguien que conozca muy bien el idioma para guiaros un poco y para practicar sobre todo, porque yo recuerdo que yo con mi profesora de inglés, con la profesora de speaking que tenemos en mi colegio, pues yo me pasé pues unos cuantos recreos con ella en los que yo le decía pues mi entrevista, todo eso, y ella me decía, oye tal Olivia, mira, esta parte que has dicho te entendido nada porque te has liado la cabeza, ahí vuelve a intentar decirlo. Y yo, vale, tal, perdón, y lo volví a decir. Y luego pues yo hacía mi entrevista, mis 3 minutos hablando, bueno, que en realidad fueron como al principio eran 6, luego 7, luego 5, luego 2, o sea, el tema de controlar a mí que fueran 3 minutos me costó un siglo entero. Y nada, entonces yo le decía mi entrevista y ella me hacía preguntas, las típicas preguntas que me podía esperar. Y las preguntas que os van a hacer van a ser del sentido de ¿qué pasaría si te tocara con una familia que tiene una casa en medio de la nada y no tienes absolutamente nada a tu alrededor? ¿Qué pasaría si tu familia fuera de otra religión? ¿Qué pasaría si tu familia fuera de otra raza? ¿Qué pasaría si tu colegio fuera católico y todo de chicas y tengas que llevar faldas por debajo de la rodilla? ¿Qué pasaría si te llevas fatal con tu hermano o hermana de acogida? En el sentido de que habléis de un deporte, que mucha gente habla del deporte, porque en América son bastante importantes y bueno, es un buen tema del que hablar. ¿Qué pasaría si no pudieras jugar hockey en Canadá? Y mira qué buena pregunta, ¿no? Porque al final tú llevas 3 minutos hablando de una pasión que es el hockey para ti y te dicen y te planteas, dices, joder, es que en Canadá a lo mejor no puedo jugar hockey, ¿qué hago yo un año entero sin hockey? Entonces, que os hagáis ese tipo de preguntas, que intentar poneros a vosotros mismos en situaciones complicadas, en preguntas que os puedan liar, porque
seguramente alguna de ellas os va a caer en el examen. Yo personalmente todo lo que me lo preparé en inglés. Es decir, cuando yo estaba con mi profesora hablando inglés, pues las preguntas en inglés. La entrevista, la verdad, la mitad fue en inglés y luego un poquito de ella al final me empezaron a preguntar en español, pero sé que a muchísimos becados lo normal era que te dijeran tú dijeras tu entrevista en inglés y a partir de ahí la entrevista pues continúa en español. Pero la verdad que yo estaba cómoda hablando inglés y entonces la mayoría de mi entrevista fue en inglés. Mi entrevista fue un 9 de enero, que fue el día que volvimos de las vacaciones de Navidad, lo recuerdo perfectamente. Era un lunes, si no me equivoco, y era mi cumpleaños, que es un dato bastante importante. Era mi cumpleaños. Y entonces yo llegué a casa, me preparé, me arreglé y me puse delante del ordenador donde iba a hacer mi entrevista. Yo recuerdo haber estado esperando que me llamaran una hora y media o así. Y en esa hora y media yo lo que hice fue mantenerme ocupada pues haciendo deberes. La verdad es que estaba de los nervios, yo estaba que me tiraba por la ventana. Entonces me llamaron y yo pues cogí la llamada y lo primero que me encontré fue pues una chica y un señor y lo primero que me dijeron fue Happy Birthday Olivia. Entonces yo, o sea, que me dijeran eso nada más empezar fue como un alivio y nada, entonces yo pues muchísimas gracias, de verdad, tal. Y me dijeron pues cuando quieras puedes empezar a hablar de tu tema. Yo hablé de un viaje que realicé a Polonia hace 2 veranos. La JMJ es una reunión, por así decirlo, que el Papa de Roma organiza cada 3 años o así en un país distinto para reunirse con todos los jóvenes pues católicos del mundo y la verdad que es muy muy divertido y yo quería ir. Quería hablar de este tema porque me di cuenta de que durante este viaje entré en contacto con gente muy distinta a mí, gente con una cultura completamente distinta a la mía, pero que estaba allí, que estaba en Polonia por la misma razón por la que yo estaba. Me encantó, o sea, ese viaje de verdad que me encantó y ver tanta gente y ver en una sola ciudad a 2 millones de jóvenes con banderas de todos los países del mundo entero fue espectacular. Y entonces me pareció un gran tema y yo hablé de eso. Y yo sabía, obviamente, que a mí me iba a caer la siguiente pregunta. La pregunta que me dijeron fue: Olivia, ¿y qué pasa si te toca una familia de otra religión? Porque yo había dejado muy claro pues que yo era católica. Es que digo, o sea, cae, 100%. Entonces yo les dije, pues mirad, a mí me da igual la familia de la religión que sean, porque al final yo respeto todas las religiones del mundo, porque todas tienen, pues en el fondo todas las religiones tienen muchas cosas en común. Entonces eso, o sea, pues con mucho respeto, pues decir lo que yo de verdad creía. Y yo la verdad que la entrevista en inglés estuve muy contenta de hacerla en inglés y me sentí muy cómoda. Pues me siguieron preguntando pues cosas de Estados Unidos, de cómo conocí las becas, que si había tenido oportunidad de practicar mi inglés fuera de España, que si había viajado más aparte del viaje de la JMJ. Yo respondí con mucha sinceridad, siendo de verdadmente yo, que es lo más importante, chicos, que seáis vosotros, porque a lo mejor esta experiencia no quiero decir que no sea para vosotros, pero a lo mejor no es vuestro momento y esta gente de verdad sabe que no es fácil estar en Estados Unidos o en Canadá un año entero fuera de tu familia, que no todos son rosas en el camino y esta gente, la gente que hace la entrevista sabe de verdad quién va a aprovechar la experiencia, quién se la merece y quién de verdad puede ir. No quiero decir que a lo mejor esta experiencia no esté hecha para vosotros, pero que a lo mejor en este momento de vuestra vida no es la mejor decisión que os vayáis. Entonces, que seáis vosotros mismos, de verdad que es lo mejor que podéis hacer. Me lo pasé muy bien y bueno, yo me encanta hablar, o sea, y yo me enrollo como las persianas, entonces la verdad que tuvimos pues me gustó mucho la conversación que tuve con los presentadores porque fue fluyendo la conversación, no fue una cosa de pregunta, respuesta, no, la verdad que fue como me gustó, la verdad, o sea, me sentía cómoda haciendo la entrevista. Luego sí que es verdad que me liaron un poco
hubo una parte que me liaron un poco haciéndome una pregunta y yo ya no sabía qué responder. Yo dije, ala, ya la he liado, ya no, aquí no hay quien se vaya a Estados Unidos con lo que acabo de decir, tal. Pero ya poco a poco pues lo solucioné y de verdad, siendo yo misma y expresando lo que de verdad esperaba de Estados Unidos y por qué quería hacer esto y pues se solucionó y todo eso. Y la verdad, los entrevistados personas muy agradables. Yo terminé la entrevista y yo dije, entonces yo ya me pasé pues las 2 semanas de no tendría que haber dicho esto, no tendría que haber dicho esto, no tendría que haber dicho esto, es que para qué digo esto, es que soy tonta, es que si entonces no sé qué, es que si no sé cuántos. Pero bueno, que al final, bueno, pues salió bien, parece ser. O sea, tenéis que ser conscientes de la gravedad del asunto y de la importancia de la entrevista, pero que siempre que tengáis las cosas preparadas y que tengáis las cosas, pues, no como trabajadas. O sea, yo a los entrevistadores, el haberles expresado pues mi trabajo, mi esfuerzo y sobre todo la ilusión que tenía por ir, fue, pues, la verdad, determinante, yo creo. Entonces, que si hacéis eso y se lo demostráis a los entrevistadores, no digo que ganéis la beca, pero yo os digo que vais a estar muy cerca. Repito, prepararos una entrevista con un tema que conozcáis. Si sois originales y tenéis, por ejemplo, temas originales los que hablar de eso, porque yo, por ejemplo, no soy una persona original, mira, yo originalidad cero. Pero bueno, ahí simplemente siempre está la diferencia, ¿no? O si queréis hablar de algo que diga que los entrevistadores al final recuerden, ¿no? Y que seáis vosotros mismos, que trabajéis, que os esforcéis, que le demostréis a los entrevistadores que queréis y que tenéis ilusión. Y yo creo que con eso es hasta aquí es lo que puedo decir. Os deseo muchísima suerte, que disfrutéis, que es una experiencia genial, que no todos pasaréis porque ya os digo que son 1500 personas, solo 500 pasan, 1000 vais a estar fuera, pero que son experiencias que al final nos van a contar para la vida y que esto no es el final. O sea que, aunque si no ganéis la beca, chicos, que esto es el principio, tanto como para los que ganéis como para los que no, esto es el principio de mucho, de una vida llena de success, como se diría, y ¿cómo se dice success? Una vida llena de éxito y el haber sido capaz de presentaros y de luchar por lo que queréis. Ya por mí, os lo digo, chapó, por mí y por todas las personas que os conozcan. Y nada, una vez más, muchísima suerte, chicos, pero esfuerzo, ilusión y a por ello. Si queréis que haga un vídeo de preguntas y respuestas, tanto como en mi vida en Estados Unidos como prueba oral, podéis dejarme en los comentarios o me podéis enviar por Instagram Direct las preguntas, y si queréis pues intentaré hacer una recopilación, haré la recopilación de las preguntas y respuestas y pues las responderé y eso es todo.